Yo me he topado con muchos agentes de recursos humanos que piensan que son los dueños de la empresa o que son herederos de la empresa, Sí. ¿vale? Se me acaba de venir alguien en la cabeza. Nosotros somos empleados más, Sí. ¿vale? Solo que tenemos un rol que es la de conectar al personal con la dirección. Esto igual. ¿Qué cosas hacemos mal los Sí. candidatos a la hora de ir por un trabajo? Cuando tú pones en tu CV dónde has hecho preescolar, esa información no interesa. Es irrelevante totalmente. Es irrelevante. O sea, si... Hey chicos, bienvenidos a un episodio más de La Tía C. Aran estaba desde hace meses muy pesada con este tema. Ya estaba a punto de decir a que Elia ya va a llegar, señora, cálmate. Hoy os traemos un tema que creemos que es de muchísima relevancia a nivel social, porque es un tema que nos afecta tanto a ti, a mí, a todo el mundo prácticamente. Hoy vamos a hablar de empleabilidad y recursos humanos. ¿Qué pasa en las empresas? ¿Cómo se construye ese clima laboral? ¿Tóxico o no tóxico? Los CVs. Cuando salimos de las universidades o escuelas profesionales, el drama por el que pasamos todos, no tengo experiencia pero quiero trabajo. Y para tratar este caso, obviamente teníamos que traer a unas cracks. Lo son, ¿eh? Hoy tenemos a dos cracks de buenos sectores, excelentes sectores. Sí. Aran. Sector petrolero y gas, y tenemos también al sector financiero, los bancos. Esos que nos iban dinero por una ni boli, ni agua. Hoy la tenemos aquí, hoy tenemos a Esther Santander Majeda. Yo quiero leer lo que he puesto para no confundirme. Ella es directora de recursos humanos con una visión clara. Llevar la inteligencia emocional en los espacios profesionales de las empresas y abrir camino hacia la equidad. Que la igualdad no la podemos conseguir por la equidad siempre. Luego también tenemos a Coloma Obama Sepaoko, la chica de la sonrisa ahí potente, experta en formación y desarrollo en el sector petrolero, como hemos dicho, apasionada por empoderar a las nuevas generaciones, importante, desde el conocimiento y el bienestar. Y ellas son las encargadas de responder y despejar todas nuestras dudas. Bienvenidas. Bienvenidas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Señoras, señoritas. ¿Cómo Señoras, sí, ya. No quieren que la gente vaya escribiendo después ahí, Llegamos a este punto Ya, señoras. Sí. Señoras. Somos con las señoras. Bienvenidas a la tía, ¿sí? Gracias, bien halladas. Esperemos que os explayéis aquí sin límites, sin tapujos, os digáis toda la verdad. Lo que no se dice ahí fuera, la CIA se lo quiere escuchar. Y lo que no se dice en las entrevistas también lo queremos escuchar. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Vosotras creéis que recursos humanos sigue siendo ese puente de empleados con las empresas como se vendía antes, o se ha convertido en un departamento o sistema de control que utilizan las empresas contra los empleados? Bueno, ambas. Okay. Recursos humanos realmente debería ser el puente, ¿okay? para el personal. Está ahí pues, para alcanzar las metas a través de pues, formaciones, a través de liderazgo. Pero es verdad que hay algunas empresas que si no sienten que tienen ese control con su personal, no llegan a mucho. Entonces, ahí es donde ya empiezan los temas de mucha toxicidad, ¿ok? Pues porque mi manager es muy Controlador. Sí, todo lo que hago lo tiene que saber. Pero si nosotros ponemos las herramientas, ¿ok? Para que el personal pueda seguir adelante, pues ya estás poniendo ese puente, ¿no? Para que se pueda avanzar. ¿Qué opinas? Bueno, pienso que el papel de recursos humanos, el rol de recursos humanos en una empresa depende de la visión que tenga su director, porque al final y al cabo es el director el que crea la empresa o el que la está gestionando y dice, yo quiero que mis recursos humanos haga su verdadero papel, que es servir de puente entre la dirección
y el capital humano. Ahora, si el director de esa empresa pues tiene un modelo de liderazgo que es autoritario, que es controlador, pues simplemente utiliza sus recursos humanos como ejecutor. Yo quiero esto, pues lo haces. Y muchas veces los agentes de recursos humanos pues nos vemos en la tesitura de elegir o hacer mi rol como recursos humanos o simplemente obedecer a un señor que quiere que haga esto, esto y esto. Entonces, pues por la situación económica o lo que sea, muchos pues deciden simplemente cumplir, ejecutar, o si es que en cambio el director de esa empresa deja que su equipo directivo pues ejerza su trabajo y entiende que el de recursos humanos es el que me tiene que traer pues propuestas de mejora, como decía Coloma, de motivación, de formación, pues simplemente le deja y ese recursos humanos pues hace su rol, que es la de proponer, hacer propuestas para que los empleados pues se sientan a gusto, se sientan motivados, tengan una buena remuneración, etcétera, etcétera. Pues sí, depende de la visión de cada empresa, de si quiere que el recurso humano sirva de puente o se sirva de control. Va en una cosa es el ser, otra cosa es el deber ser. Me estaba diciendo una vez un colega que trabaja en una gran empresa aquí, que su departamento de recursos humanos está, pero no pinta nada. Digamos que ni suma ni deshace, ¿vale? Entonces a mí me gustaría saber, estoy segura que hay muchas empresas en este país que no cuentan con un departamento de recursos humanos. ¿Cuál es ese riesgo que corren las empresas al no tener un departamento tan importante para una empresa generalmente? Ok, bueno, esta vez empiezo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Si bien es cierto que algunas empresas han conseguido que funcionar sin un departamento de recursos humanos, pues porque tienen herramientas súper eficaces para la gestión de personas y han conseguido pues que con su cultura a lo mejor pues los managers sepan gestionar personas. También es cierto que hay un riesgo muy elevado para aquellas empresas que deciden pues no tener un departamento de recursos humanos, porque es una profesión muy especializada y es importante que lo tengas, ya sea de forma externalizada o interna, ¿vale? Porque si no, pues te puedes enfrentar a riesgos legales. Tienes que tener a una persona que conozca la ley laboral para que pueda gestionar ese asunto. Te puedes enfrentar a una alta tasa de rotación, porque si tienes personal que no está bien gestionado, la gente pues viene y se va al cabo de poco tiempo. Pues también puedes tener riesgos pues de desmotivación o falta de productividad, de voy, hago lo que me piden o hago lo mínimo, me dan mi salario al mes y me piro. Entonces es muy importante tener un departamento, ya sea como lo quieras gestionar, dentro o fuera, que te pueda gestionar a tu personal. Porque muchas veces cuando le hablas a alguien de recursos humanos, solamente te pueden pensar en tres cosas. Reclutamiento, despido, gestión de nóminas. Y si eso, vacaciones. Es que la gente no entiende cuál es el fondo y la importancia. Y creo que sobre todo empresas pequeñas en nuestro contexto no ve la relevancia de tener ese departamento realmente y para, digamos, relacionarlo con lo que será el crecimiento de la empresa. No lo relacionan, no lo ven así. Es más, como ha dicho Esther, o sea, puede llegar a ser un riesgo para una empresa, no importa lo pequeño o grande que sea. De hecho, en el sector petrolero no sé cuántas empresas lo tienen, pero hay personal que son estratégicos para que tengan esa comunicación con el departamento. O sea, se les asignan a diferentes departamentos para que puedan pues ser como ese puente de comunicación, ¿no? Como ella ha dicho, tienes que saber de la ley laboral, los llaman Human Resource Business Partners, tienes que conocer la ley laboral, tienes que poder conocer los procesos, las políticas internas, servir como ese guía, ¿no?, para el personal, porque si simplemente tienes a una persona que, bueno, te firma vacaciones, vas y vienes, entonces todo lo demás, ¿quién se encarga de eso? Es muy importante tener
esa representación de recursos humanos. Y también es importante que la gente entienda que recursos humanos ya no es aquel que solo contrata, despide, todo lo como he dicho. Y es un papel estratégico vital para cualquier empresa. Sí. De hecho, lo que acaba de decir Consuelo y estás diciendo tú también, esta es la función inicial de recursos humanos. Recursos humanos tienen una historia de evolución. Al principio, pues nos dedicábamos a esto, contratar gestiones administrativas puramente. Luego, pues pasó a una gestión pues un poco más humanista. Estamos trabajando con personas, tienen necesidades, tienen una vida, entonces tenemos que ver esa parte también humana. Ahora, en la era digital, recursos humanos tiene un papel crucial. Sí. Tiene que encargarse o velar porque los empleados pues, se adapten a las nuevas demandas, a las nuevas necesidades, sean más ágiles, estén realmente motivados, porque estaba leyendo que después de la COVID, un montón de gente se dio cuenta de lo importante que es su vida personal. Sí. Y la salud mental. ¿Cómo tienes que encajar la sí, exactamente. Los puestos que aquí todavía no se tiene en cuenta, pero es crucial saber si uno tiene que ser, por ejemplo, director de finanzas, ¿qué personalidad tiene que tener para ese tipo de posiciones? Porque hay algunas complicaciones y complejidades que lleva. Y si eres una persona fácil de dominar, una persona no dirá, no puedes ser director de finanzas. Es una persona con personalidad más rígida, atención al detalle, pero son cosas que antes no tenemos en cuenta y que ahora todo va evolucionando. Como dice, la era digital ha despertado mucho a la gente. Vamos a entrar ya en la parte que nos afecta a todo el mundo, independientemente de que seas, yo qué sé, licenciado o no. Todos buscamos trabajo en Guinea Ecuatorial, quien más, quien menos. Y nos gustaría saber, vosotras, ¿qué pensáis que son los aspectos que cierran la puerta a muchos candidatos o procesos de selección? Y también quiero que habléis sobre el ghosting que sufre la gente. No sé si en Guinea Ecuatorial está normalizado el que tú postules a una vacancia y que no recibas respuesta alguna, si eres seleccionado o no. Porque la cosa no está en que te seleccionen, es saber si sigues en el proceso. Por eso es como que tú mismo estás ahí diciendo, no, si llega un mes me doy ya de baja. Y a veces pasa un año y te llaman. Entonces me gustaría un poco que habléis de esos temas. ¿Está normalizado o es culpa del sistema? Mira, voy a compartir mi opinión, ¿okay? Yo pienso que hay que tener los procesos bien definidos en la empresa. La adquisición de talento tiene un proceso. Entonces, cuando se busca a personal, tú sabes que vale, en un mes voy a dejar esta vacancia publicada. En medio mes voy a hacer lo que es el screening, voy a empezar a contactar a candidatos. Yo creo que ya eso es culturalmente, dices, no tengo que darle explicaciones a nadie, entonces va a estar bien si le llamamos o no, pero no. Pienso que hay que tener ese proceso bien claro, hay que tener un periodo del que dices, desde cuando empiezas, desde cuando publicas la vacancia hasta cuando reclutas a la persona, cuando la persona ya está en el puesto. Es más, cuando la persona ya ha cogido ese puesto, tienes que publicar internamente que esta es la persona que se ha reclutado. O también suele pasar que publicas y no tienes el perfil correcto. Y muchas veces he visto que no se dice nada. Pero yo lo que he intentado hacer en mi experiencia es siempre tener esa comunicación. Que, hey, estáis aquí para exámenes o lo que sea, en 2 semanas se os va a llamar. Si no se os llama en 2 semanas, no pasáis a la siguiente fase. Algo así. Pero sí es verdad que yo lo he visto mucho aquí, tanto en el sector petrolero como en otro sector, que se queja mucha gente que no nos llama, no nos dice nada. Y es simplemente, porque yo le estaba diciendo a unos colegas que, mira, poner un mensaje automático. Sí, eso le cambia la vida a alguien. Eso le cambia la vida a alguien. Sí. Porque a mí me ha pasado que postulas y de repente te llega un correo automático porque es rápido, te hacen el screen del CV, si pasas bien y si no, no. Y ya estás tranquilo. Pero es que tener a alguien ahí con el corazón esperando. Y ahí es donde se tiene la mala fama que esa gente nunca llama. Ok, bueno, para añadir a lo que ya ha dicho Coloma, me parece que esa práctica que es muy mala,
depende de la cultura de cada empresa, ¿vale? Como ella ha dicho, hay procesos en el proceso de selección, tienes tus etapas ya establecidas. No es que las empresas sean, o los agentes de recursos humanos sean malas personas al no responder, tampoco. simplemente que no lo han integrado como parte de su cultura el hecho de hacer un feedback a un candidato cuando o envía su CV o no es reclutado, ¿vale? Y te lo digo porque hace muy poco que me he dado cuenta de esto y me he dicho, esto lo tenemos que implementar donde yo trabajo porque es importante. La gente se queda con la intriga de, me van a llamar, me van a decir algo, han recibido mi CV, y hace muy poco, en un proceso con el PNUD, donde estuve con una chica, me pregunta en una entrevista, oye, yo siempre envío mi CV, ¿por qué no me respondéis? Y yo me quedo como, sí, es verdad, no le respondemos, y está muy mal. Hay que poder responder, es una práctica que si los agentes de recursos humanos siguen haciendo, pues yo invito realmente a que paremos de hacerlo y que nos pongamos en la posición de esa persona, porque nosotros también hemos estado en la búsqueda de empleo y recibir una respuesta, ya sea para mal o para bien, pues alivia bastante. ¿Y qué creéis que cierra la puerta a los candidatos a día de hoy? Cuando postulas a un puesto igual, ¿qué cosas hacemos mal los candidatos a la hora de ir por un trabajo? Lo primero que he visto es que no se lee bien los requisitos o no lo entienden. O es simplemente la desesperación de querer postular. Por ejemplo, si estás viendo un puesto vacante de un contable y tú tienes como historial educación de informática, ese puesto no es tuyo. Ese puesto definitivamente no es tuyo. Entonces, hay puestos técnicos muy específicos que puedes entrar y te pueden enseñar, pero tienes que tener una base para ese puesto. Y luego, lo que me he dado cuenta también es cómo se someten los CVs. Hay un orden cronológico de los CVs. Yo muchas veces veo CVs, incluso es algo que yo estudio siempre, o sea, porque es algo que me interesa y es mi mundo, ¿no? Cuando tú pones en tu CV dónde has hecho preescolar, esa información no interesa. Es irrelevante totalmente. Es irrelevante. O sea, si tú ya has terminado universidad, lo mínimo que queremos ver es eso. No queremos ver dónde has hecho tu secundaria, tu primaria y tu preescolar. No. Y luego, otra cosa es que he visto mucho, hay que ser original con los CVs. Tenemos ejemplares, hay un montón, pero vete, toma ese tiempo de ir a Google y ver ejemplares, pero muchas de las veces hemos visto CVs que son exactamente iguales. Exactamente iguales. De dos candidatos. De dos candidatos, de tres candidatos. Con la misma historia. Con la misma historia. Really? O sea, no se encuentra el alma o la experiencia exacto, del candidato en sí. Exacto. Pero luego también que pasó una vez en una entrevista, yo pregunté, ok, ¿ustedes saben por qué están aquí? Muchos no saben. No saben. Y claro, eso me choca. Es como, bueno, en principio, si no sabes del por qué estás aquí, ya entonces vamos. No, ya vamos mal. Ya es un paso menos atrás, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de cómo sometes el CV, qué tienes en tu CV, la experiencia que tienes. Tienes que poner información relevante, ¿ok? Y depende del sector, porque si eres artista y estás buscando trabajo en el mundo artístico, bueno, me vale que hayas hecho conciertos o yo qué sé, actuaciones en algunos, pero es que si eres informático y esto es de contabilidad, no cuadra. No cuadra, sí. ¿Sigo? No, pues podemos ir a la siguiente pregunta si usted quiere aportar algo. Ok, es muy importante lo que ha dicho ella. Como tenemos tiempo, es importante. Yo entiendo que muchos de los chicos que empiezan a buscar trabajo ahora no son asesorados o no preguntan, pero también hemos pasado por esto
mucha gente y algunos pues hemos sido un poco más espabilados de cómo hacer un CV en Google y ahora fíjate que tienen mayor Más acceso. herramientas, eso sí. Exactamente, Canva. exactamente. Pues es muy importante cómo haces tu CV. Da igual, ¿vale? Si utilizas Word o si utilizas herramientas para hacer tu CV. Lo importante es cómo lo presentas. Y luego yo pienso, el CV tiene dos partes, tiene una forma y tiene un fondo. Ella ha hablado del fondo, la forma también es importante. La foto que pones en tu CV. Hay gente que se hace selfies y la pone en una foto, en un CV. Hay gente que sigue utilizando su correo electrónico de Facebook, ese inicial que hacemos cuando somos un poco más inmaduros, para buscar trabajo. Sí. Cuando ya vas a buscar trabajo, hazte un correo electrónico profesional. Exactamente. Y luego, últimamente, muchas empresas están recibiendo CVs por medios electrónicos, ¿vale? No, evita enviar tu CV en Word, por ejemplo. Y hay gente que hace fotos, o sea, pone su foto y lo envía por... Eso es un error garrafal. Entonces, conviértelo a PDF, lo envías y pones un mensaje cortito, muy buenas tardes, adjunto, envío mi CV, tal. Hay algunos que siempre lo envían. Y ni siquiera te ponen un mensaje. Y ni siquiera ponen un pequeño cuerpo de texto, correo, nada de nada. Entonces, son pequeños errores que... Si la gente mejorase, pues, oye, abriría más posibilidades, porque a la hora de reclutar muchas veces, cuando estamos seleccionando los CVs, simplemente por ver la forma, pues pasas. Los detalles. Y puede ser, exactamente, y puede ser una persona que a lo mejor pues tiene un buen background, pero por la forma de presentarlo, pues ya le has descartado. Los pequeños detalles importan. Sí, mucho. Chicos, noted. Sí. Los tips. Hemos dicho que las cracks están aquí, vayan cogiendo los tips. Ok, vamos a hablar del dilema que tenemos todos a la hora de salir de la universidad. Vamos a postular, o queremos postular a una posición, terminado de leer la vacante con toda la ilusión del mundo. 5 años. 3 años de experiencia, 5 años de experiencia. ¿Qué haces? Oh, señor, ¿cómo voy a coger experiencia si aún no me habéis dado la oportunidad? ¿Hasta qué punto ustedes consideran que la experiencia es relevante a la hora de ir a buscar empleo? Bueno, yo pienso que hay necesidad de pedir experiencia en dos supuestos. No sé si estará de acuerdo conmigo, puede añadir. Cuando necesitas a un personal en un puesto muy técnico y muy especializado, ponte que tú quieres en tu empresa a un director jurídico, ¿vale? Es poco razonable que vayas a coger a alguien que acaba de salir de la universidad, porque quieres a alguien realmente especializado y que ya sepa hacer el trabajo. A lo mejor lo único que necesita es adaptarse a la empresa, aprender los procedimientos, etcétera, pero ya tiene que saber trabajar. Luego hay otro supuesto donde necesitas que la incorporación sea inmediata, ¿vale? Cuando quieres que la incorporación ya empiece a trabajar ya, pues necesitas que tenga experiencia en ese puesto. Por ejemplo, pues en mi sector hay puestos donde tú ya tienes que haber trabajado antes para empezar a trabajar de inmediato. Pero el resto, pues me parece que no es necesario. Yo te puedo coger como agente de clientela o como administrativo y en 5 meses tenemos chicos muy inteligentes que salen de la UNGE o de estudiar fuera que pueden aprender a trabajar en 5, 6, 1 año, ¿vale? Pero para esos dos supuestos que he dicho, sí que se necesita que la gente ya venga con cierta experiencia. 10, 15 años me parece muy exagerado. Ahora depende de la política de cada empresa, pero con 3, 4 años para un puesto directivo yo pienso que la persona ya puede, ya es suficiente. A ver qué dirá. Tengo que añadir que estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Una cosa que a mí sí me pasó fue en mi primer puesto de trabajo. Cuando yo vi los requisitos, pedían experiencia. Yo salía de la universidad, yo no tenía ninguna experiencia. Y digo, pero yo sé que lo puedo hacer. Porque cuando tú vas a una entrevista, tienen que poder ver esas ganas de aprender. Entonces, cuando vais allá, ahí fuera, para entrevistas, tenéis que demostrar que tenéis ganas de aprender y que vais a aprender rápido. Es lo que me pasó a mí. Entonces, es eso. Yo creo que los años de experiencia sí lo piden por si te incorporas inmediatamente y no hay que hacer mucho contigo. Pero también es verdad que depende de la habilidad de aprendizaje que tienes.
así es como te va a coger, ya da igual los años de experiencia. Y un consejito, no se echen para atrás cuando ven en una oferta de empleo que ponen años de experiencia. Sí. No, si tú te presentas a la entrevista y demuestras lo que ha dicho, que tienes capacidad de aprendizaje, te ven un potencial elevado, esos años de experiencia muchas veces se olvida y te cogen. La clave también está en cómo te vendes. Exactamente, es esto. Es eso. Ahora vamos a hablar un poco de mujeres y mercado laboral. ¿Cuáles son los estereotipos con los que os hayáis topado en relación a los roles profesionales en nuestro contexto? ¿Quién queréis que empiece? Cualquiera. La que quiera. Yo tengo claros ejemplos. Obviamente hay un estereotipo de ciertos roles no lo pueden hacer ciertas mujeres, cuando no es así. Y no estoy hablando de igualdad de género. ¿Ok? Hay puestos técnicos como, por ejemplo, mecánica o soldador, que yo ya he visto a mujeres en ello. Es más, me impresionó mucho, hace unos cuantos años, fui a un taller y vi a una chica que es la que tenía que cambiar el aceite de mi coche. Yo estaba súper emocionada porque era la única que hasta ahora había visto. El estereotipo está que por ser mujer no puede ser soldadora, por ser mujer no puede ser ingeniera. Pero hoy en día es que conozco a un montón de ingenieras. Eso. Y bueno, hace bien poco también con ellas en STEM, vimos a un montón de ellas, pero es que lo típico es, no, porque necesitamos más, una persona más muscular. Necesitamos... Y lo que he oído por parte de los hombres, el feedback que nos dan, es que como nosotras somos las que nos queremos limitar, tipo, vete a cargar rueda, cuando tú le dices que vas a cargar rueda no vas a querer, como que nos echa la culpa a nosotras de no querer incorporarnos en puestos igual, pero se requiere más mucha fuerza física o... Nos tachan más de ser muy emocionales, ¿no? Es más, puestos más de mesa, de oficina, en vez de, bueno, pues soy química, soy bióloga. O sea, recursos humanos tiene ese estigma que dicen que no es una carrera para mujeres, mucha gente siempre lo dice, ¿qué haces? Oriana lo han dicho, es para mujeres, recursos humanos, a mí me lo han dicho alguna que otra vez. No, pero a ver, esto es una cosa real que existe, ¿vale? Es verdad que las mujeres, por preferencia propia, se inclinan más hacia determinadas carreras. O sea, está estudiado que hay puestos sexualizados, pero por preferencia de las propias mujeres. Sí. No significa que si una mujer decide hacer ingeniería no pueda ser capaz, si quiere lo hace, pero somos nosotras mismas las que decidimos elegir determinadas carreras, y esto es así, no sé por qué, por preferencia propia, porque a lo mejor me gusta más tener un futuro laboral donde voy a tener más flexibilidad, donde por mi condición que sé que a lo mejor quiero ser madre, no me voy a meter en ingeniería ni me voy a meter en la mina porque me quiero cuidar, tiene sus consecuencias, o sea, somos nosotras las que lo elegimos, no es por capacidad, pero es un estereotipo que está ahí y que no es cierto. Si una mujer quiere hacer informática, he visto mujeres informáticas que lo hacen muy bien, he visto a una mujer taxista, electricista, o sea, cuando elegimos hacerlo, lo hacemos. La otra cosa es que no queremos y punto. Otro de los estereotipos que tenemos, las mujeres en los puestos de responsabilidad, de liderazgo, en las empresas, pues suele ser por todo menos por su propio mérito. Exacto. Eso es un estereotipo, pues a lo mejor porque es hija de no sé quién, porque es mujer de no sé quién, o porque es bonita y tal. Pues eso es un estereotipo que está bastante extendido, sobre todo en nuestra sociedad, y que para nada es cierto. Conozco a mujeres en puestos de responsabilidad que se lo han currado muchísimo, con sacrificio, con trabajo, y la tienes a ella. Así que esto es algo que pues poco a poco pues iremos eliminando. Había otro que tengo ejemplo, que es que las mujeres, sobre todo las mujeres casadas, no pueden aguantar la presión
en determinados puestos o que tienen que priorizar sus responsabilidades familiares a las profesionales, Vaya, ¿vale? por Dios. ¿Y Sí, eso por sí. dónde sale? ¿Por la casa, por el hogar o por el centro de trabajo? Por ambas partes. Por ambas partes, sí. Pero en este caso somos las mujeres las que tenemos que poder encontrar el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Que no se piense que nosotras por tener hijos o por estar casadas no vamos a ser capaces de compaginar esas dos esferas de nuestras vidas. Así que... Es que es eso. La conciliación. Es que es eso. Hay que buscar el equilibrio. Pero también conociendo un poco cómo es nuestra cultura, nosotros somos africanos, somos bantú, y yo personalmente creo que usted tiene más mérito, porque cuando vas a lo que es la vida familiar, la mujer es la que más peso tiene y más energía desgasta en la gestión de lo que es la casa. Y yo lo pienso, sobre todo cuando los dos trabajáis. Cuando hay hijos de por medio, me refiero. Tienes que levantar tú, preparar a los niños, muy pocas parejas, los hombres hacen ese rol. Sí, tiene que mirarse por sentado. Aran, eso es muy importante, y aquí es donde invito a las mujeres a educar a sus parejas. Sí, lamentablemente a nosotras nos toca seguir educando a unos hombres mayores que se piensan que nosotras por ser mujeres tenemos que hacer ciertas cosas en casa y que nos cansa más y nos limita muchísimo más, ¿oyes? Entonces, nosotras mientras asumamos que somos las que tenemos que hacer esas tareas del hogar, asumamos que si el niño tiene una reunión en clase, voy a ir yo. Si el niño está enfermo, voy a ir yo al hospital. Entonces esto obviamente nos va a limitar. Yo siempre hablo con mis compañeras de trabajo que siempre están pidiendo permiso, tienen que ir al hospital. Yo como madre lo entiendo perfectamente, pero le digo, no tiene padre. O sea, podéis compartirlo. Hoy te toca a ti, si el niño se pone enfermo mañana, que vaya él. Es papá también. Entonces, sí, lamentablemente nos toca educar a nuestras parejas porque seguimos viviendo en un sistema donde se piensa o se nos atribuye ciertos roles que si al final no peleamos en casa para romperlos, pues nos vamos a seguir perjudicando. Sí. Es que has dicho algo muy importante, el tema de esos permisos que cada 2 por 3 están cogiendo, es que el niño tal. Y aunque no estuviese el padre, ¿no? Cuando ya estás en un puesto de trabajo, tienes que saber cómo manejarte ante ciertas situaciones, sobre todo cuando llega a ser que o hay reunión de colegio o el niño se ha caído malito, porque es verdad que sí, la madre es la que siempre está, pero tienes que poder saber manejarte, que no siempre seas tú la que siempre está yendo, la que siempre tiene que estar ahí. Porque es que es luego lo que pasa, ¿no? Es vuestro, tú eres la que despierta a los niños, tú eres la que tiene que llegar a los niños, tú eres la que, y así, ¿no? Como que nosotros mismos nos damos ese peso. Sí, es que es eso. Es lo asumimos. Eso. Sí. Asumimos que, bueno, es nuestro rol y bueno, así, ¿cómo vamos a hacer? Y luego eso me lleva a un comentario que me hizo una vez un colega que me dice que nosotras no somos rentables en las empresas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos, digamos, esos permisos, nos quedamos enfermas más rápido, y todo eso, más de maternidad. Entonces, cuando hay una vacante y te dan 2 perfiles, el de una mujer o el de un hombre, es más que la empresa se inclina más hacia la posición del hombre, porque el hombre muy pocas veces tiene esos permisos, no se va a sentir mal, no va a tener sus días. Entonces, entramos ahí en un debate. Y se puede rebatir. En otros países que están más avanzados mentalmente y culturalmente, lo que dicen ella, los permisos, hasta la ley los apoya, que se tienen que ser compartidos entre padres y madres. Sí. Pero aquí es desde la cultura. Desde la tradición, porque tu propia familia, si estás con una pareja, tus propios hermanos, chicos, chicas te dicen, no, ¿por qué no cocinas? Tienes que cocinar, aunque trabajes. Muchas veces tu pareja te dice, no lo hagas, estás casada, pero tu familia es la que te achaca, no, tú tienes que hacerlo. Eres mujer. Vendrás, tus amigos te van a comer. Vendrás la zona que va. ¿Qué has cocinado? Es que va más allá. Cuñada, ¿qué has cocinado? Pues no he cocinado. Yo os voy a dar un ejemplo propio. Yo tengo 2 hijos, y los he tenido durante mi carrera profesional. Esto a mí no me ha parado. Es más, he seguido creciendo y creciendo. Entonces, depende de tu mentalidad. Entonces, si tú piensas que por estar en un puesto de trabajo, te vas de maternidad, ya no vas a rendir igual, ese ya es tu problema.
Entonces, a mí lo que me pasó fue extraordinario. O sea, yo tuve al primero, tuve al segundo y simplemente yo seguía creciendo porque yo sé lo que quiero, yo sé a dónde quiero llevar mi carrera, mi vida. Entonces, no tiene que ser un impedimento este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, es verdad que también escuché en alguna que otra entrevista ciertas preguntas que son un poco incómodas para la mujer. Sí. Sí, y es como que no, y ya se hablará de lo que hay que hacer, decir y no decir en entrevistas. Pero es que es eso, nosotras primero tenemos que saber dónde estamos, qué rol tenemos, qué impacto queremos dar y también saber que no lo podemos hacer todo nosotras. Hay que contar con los padres o con los tíos o con los abuelos. Con los abuelos. Sí, los tíos. Sí. Es algo totalmente cultural, es Sí. de la educación que hemos recibido. Trabajo, un poquito. Vamos a hablar del liderazgo efectivo y qué formaciones o características ha de tener una persona para saber liderar un equipo o una empresa, independientemente de que seas mujer u hombre. ¿Vosotras qué formaciones creéis que tiene que tener una persona para poder liderar un equipo de trabajo o una empresa? ¿O qué características tiene que tener esta persona? Ok, a ver, estamos viendo últimamente en directores o de empresas, jefes de empresas, que tienen una formación técnica, universitaria o formación profesional, y que después deciden pues abrir su empresa y empezar a levantarla, ¿vale? Es importante que antes de que tú crees tu propia empresa hayas trabajado en una empresa para formarte, para ver cómo se puede gestionar la empresa, porque no es lo mismo universidad que luego la práctica del mercado laboral, de ponerte a levantar una empresa. Y luego, para que esa empresa funcione, porque puedes tener una idea, un propósito muy bonito, para que esa empresa funcione, tienes que poder pasar por capacitaciones de liderazgo. Últimamente lo estamos viendo, hay muchos jefes que tienen que aprender a liderar equipos de trabajo para que puedan dar resultados. Y cuando digo aprender sobre liderazgo, digo liderazgo humanista, porque no me refiero a todo tipo de liderazgo. Es verdad que el concepto de liderazgo es bastante amplio e incluso es adaptativo, depende del entorno en el que te encuentres, pero actualmente ya estamos en una sociedad bastante avanzada, tenemos muchos chicos que han venido fuera o están estudiando en la universidad y ya saben qué es lo que quieren, ya saben cómo trabajar. Entonces, el modelo de liderazgo nuestro tiene que enfocarse un poco más hacia las personas, cómo acompañar a las personas, cómo desarrollar la empatía, cómo entender que el personal que tengo es el centro de mi actividad, porque muchos lo dicen, el personal, el capital humano es el centro, es el corazón de la empresa, pero luego la práctica es todo lo contrario. Sí. Tienes que ponerlo en práctica y contar con esa gente para que pueda ayudarte a conseguir tus propósitos. Yo le tengo que añadir a eso que hay que tener mucha inteligencia emocional para ser líder de cualquier equipo. ¿Okay? Va más allá de tener formaciones de liderazgo, porque las formaciones, al fin y al cabo, si no lo usas, lo pierdes. ¿Okay? Entonces, hay que tener inteligencia emocional, hay que tener esa empatía, cómo saber manejar un equipo, cómo actuar ante los demás y cómo reaccionas ante las situaciones. Tienes que poder saber manejar esas situaciones, porque si no lo haces siempre va a haber mucho drama en el equipo, va a haber un ambiente laboral tóxico y que cansa, la verdad. Entonces, cuando sabes manejar tu inteligencia emocional, ganas. Todos los días ganas. Así que eso es un punto clave. Hay que tener mucha... Y eso se puede estudiar. Podéis ir a Google, podéis ir a mirar qué es la inteligencia emocional, cómo lo podéis usar. ¿Ok? Entonces, sí. ¿Y cómo estáis viendo el tema de la cultura empresarial a nivel de gestión de talentos?
hemos evolucionado, sí, pero seguimos teniendo muchas materias pendientes. ¿Cuáles son las cosas, las actitudes o las prácticas que ustedes creen que estamos haciendo bien y en qué tenemos que seguir mejorando? Hay que formar al personal. Si tú entras como asociada de nóminas, ¿ok? Ahora en 2025, y en 2035 sigues ahí haciendo lo mismo, Hay un problema. hay un problema. Tiene que haber una progresión. Tienes que poder formarte en diferentes áreas de recursos humanos. Yo he tenido la oportunidad de poder formarme en diferentes secciones de recursos humanos. No solo, y el último pues es en formación y desarrollo del personal. Pero hay que formar al personal, hay que darle esas herramientas. Muchas empresas tienen páginas web donde los empleados pueden ir a hacer cursos gratuitos. Está LinkedIn Learning, está Udemy, hay un montón. Entonces hay que habilitar esos recursos y formación continua, porque eso yo creo que es lo que hay que implementar. Bueno, yo entiendo la pregunta más bien si como si las empresas, si todas las empresas tienen una gestión de talentos integrada dentro de su... Teniendo en cuenta la cultura general, cómo las empresas están gestionándose a nivel interno, cuáles son las prácticas conforme a su personal, cuáles son las prácticas que igual hace 5 años o 10 años atrás no se estaban implementando, y cuáles son las que se han implementado y en qué se puede seguir mejorando. Esto de manera general no sabría decirte, ¿vale? No tengo datos de lo que hacen las otras empresas. Si tuviera, como no puedo hablar tampoco de la mía, pero te voy a hablar generalmente, sí. Está habiendo un cambio, ¿no? Se está viendo un cambio en las empresas. Es verdad que nuestra cultura de empresa todavía tiene muchísimo que mejorar, aún hay muchísimo enchufismo, ¿no? Sí, aún hay muchas prácticas que desgastan la cultura dentro de la empresa, aún no se termina de dar a recursos humanos la posibilidad de hacer su rol como debería. Entonces, algunas gestiones súper importantes como la gestión de talentos, que tiene que estar integrado dentro de una empresa, porque es lo que al final hace que haya un plan de sucesión. Las personas que están en puestos directivos, cuando se jubilen o cuando se vean a otras empresas, pues los talentos que se han detectado puedan ocupar esos puestos. Entonces, si las empresas todavía no lo están gestionando, nos pueden llamar, Coloma, a ti y a mí, para que les asesoremos a integrarlo dentro de sus empresas, pero es muy importante. Lo que hacen las demás no sabría decírtelo, pero en la que yo trabajo sí que tenemos una gestión de talentos, donde ahora mismo la persona que está trabajando conmigo se espera que cuando yo ya no esté, pueda ocupar este puesto. Y es bonito que ese plan de sucesión. Sí, es muy exactamente. Sí. Es lo que ella decía, que en muchos espacios laborales no hay una progresión del talento, porque muchas veces, en el caso que ella ha dicho, si entras como sociedad de nóminas y después de 10 años sigues en lo mismo, se te culpa a ti directamente al empleado que no rindes, pero se te ha hecho una revisión, una evaluación de ver si no funcionas ahí, recolocarte en otra posición donde sí puedes rendir, para ver realmente cuál es el problema. No sé si las empresas aquí, la mayoría lo hacen, un estudio de si ese perfil le cogimos para finanzas, pero al final no rinde finanzas, y se puede ver otro donde puede rendir. Porque hay gente que ha estudiado una carrera y luego hace carrera profesional en otro sí, totalmente diferente. Y tiene mucho éxito y le va bastante bien. Pero es que es eso. Yo, por ejemplo, yo empecé como asociada de nóminas y estoy ahora mismo en formación y desarrollo. Yo no sabía que iba a acabar ahí. Me gusta, sí, porque me encanta hacerlo, pero todo lo que es recursos humanos a mí me encanta. Pero es eso, tienes que también poder tener esa habilidad de querer aprender, porque luego ya es muy monótono, ¿no? Exacto, hacer lo mismo sí, siempre, la verdad, suele cambia. cansar. Entonces es rotar y tener ese plan de sucesión del que ella hablaba, que de aquí a unos 5 años la persona va a jubilarse, tenemos que preparar a esa persona para que pueda fácilmente. Y eso es una motivación para la gente que viene detrás, el ver que si se va Esther,
La persona que trabajaba codo con ella, sí, que tiene que veía lo que se ocupar. hacía, Así y es, no sí. traer a alguien de fuera para Sí, venir a... totalmente. Y también que la Exacto. silla de Esther no es eterna. Porque Exactamente, algunos que padecen claro. el puesto ahí tienen que morir. Exacto, sí. Vamos a hablar ahora de inteligencia emocional. Vamos a Ujú. entrar ahí. ¿Vosotras cómo creéis que la falta de inteligencia emocional afecta al tema laboral en una empresa? Ya sabes que me encanta el tema de la inteligencia emocional, me Va a ser en fascina. PNL, yo me he quedado Estoy flipando. enamorada. Me he quedado flipando. Estoy enamorada y lo he tenido que estudiar para aprender muchísimo más. La inteligencia emocional es para mí una herramienta para ser más felices, ya sea en tu vida laboral o en tu vida profesional, porque es el método de controlarte a ti, conocer a los demás y tener buenas relaciones con la gente. Hay que llevarse bien con la gente. No con todos, a ver, hay gente que está mal, pero la mayoría de gente, pues tengo que poder... No conozco a cordial. No conozco a Aranzazu, ¿por qué tengo que pensar que me quiere hacer algo mal? ¿Por qué tengo que tener malas intenciones con ella? Si viene un loco y empieza a gritarme, ¿por qué tengo que ponerme en la misma posición? Entonces es una herramienta realmente interesante, importante para nuestra vida, para ser más felices en el poco tiempo en el que estamos viviendo. Y es muy importante en todos los entornos, sobre todo en los entornos laborales. Ahora mismo la mayoría de las empresas están formando a sus líderes y a todos sus empleados en inteligencia emocional, porque es una forma de llevar un ambiente cordial, mejorar la cultura, mejorar las relaciones, el trabajo en equipo. Y cuando falta esto, pues el ambiente es totalmente tóxico. Estás en casa pensando en, uy, ¿cómo voy a encontrar a mi jefe hoy? Mañana. Uy, ¿cómo estará mi compañero hoy? Hoy no podemos estar pendientes o pensando en cómo estarán las emociones de la otra persona. Es que te das cuenta que es un ambiente tóxico. Es un ambiente tóxico, un sí. HR que sigo en Instagram y decía, cuando tú levantas por la mañana y te vistes y ya empiezas a estar preocupada solo por ir a trabajar, es un problema. Sí, es que el entorno laboral no es seguro y no estás bien. Exactamente. Es un problema. Y como a ti, Esther, a mí me encanta lo que es inteligencia emocional. Yo tuve oportunidad de hacer un curso, se llama Myers-Briggs Types Indicator, te enseñan las diferentes personalidades, son 16, del por qué la gente hace las cosas que hace. No necesariamente porque soy introvertida, tengo vergüenza, o porque eres extrovertida, eres la más loca. Eres la más guay. Entonces, esto te enseña a conocer las diferentes personalidades y por qué la gente actúa de la forma que actúa. Entonces, si a mí me gusta el blanco, a ti te gusta el negro, son preferencias, no significa que realmente me tenga que gustar así, no, o que yo tenga que, me tenga que gustar lo que te gusta. Entonces, hay que conocer las diferencias. ¿Okay? Yo lo hago porque prefiero hacerlo así, no es que esté mal, es que prefiero hacerlo así. Entonces, hasta que la gente no entienda eso, nos va a costar un poco. Sí. Vamos, lo han dado. Yo solo estoy viendo aquí pasión. Mucha. Y luego el personal de recursos humanos, aparte de hacer la misma carrera, les invito a todos a aprender, o sea, a formarse en inteligencia emocional. Porque en nuestra cultura, si no aprendes a controlar tus emociones, te puedes pegar con la mitad de los empleados. Que es lo que pasa con muchos agentes de recursos humanos que están peleados. O sea, no les quieren ver, les tachan de malos, porque se enfrentan y al final no son capaces de soslayar su vida personal del laboral. Y se lo toman todo personal, cuando tienen que ser personas que pues entiendan que hay todo tipo de personalidades, hay diferentes, y yo soy la que tengo que poder controlar mis emociones para entender que Aranzazu es así, que Consuelo es así, que ella es así. Entonces, tenemos que aprender esas habilidades, son muy importantes, imprescindibles para poder llevar una gestión eficaz de personas. Chicos, pedir una parte 2. Porque aquí desafortunadamente os vamos a dejar con la miel en los labios. Si queréis más, ponedlos ahí en los comentarios y las traemos de nuevo. Casi estamos acabando ya nos están diciendo que el tiempo. Lamentablemente, Aran, vamos a la final. Sí, vamos a lanzar una pregunta más a Esther y a Consuelo. Adelante, a una ver. pregunta. Vamos a hablar del dilema de los extranjeros y los nativos a la hora de buscar empleo.
muchas veces hay dos personas que están haciendo una misma función, pero nos damos cuenta que el expatriado igual cobra 3 veces lo que tú como nativo estás cobrando. Y uno se queda en plan, ¿y eso por qué? Se supone que tenemos la misma categoría. Igual él tiene un máster, yo también tengo un máster. Los dos somos directivos de un departamento o algo así, operacionales. Pero él cobra 3 veces más que yo. ¿Hay alguna explicación laboral de la ley o es legalmente o es simplemente por el hecho de ser algo que extranjero, por por moverse? No es por el hecho de ser extranjero. Definitivamente no es eso. Es más bien por temas de ley laboral. Porque a muchos extranjeros, por lo menos en lo que es el sector petrolero, se les contrata en sus países y se aplica lo que la ley de ellos dice. O sea, no significa que porque tú seas español, ¿ok? Y yo esté aquí, tengamos que cobrar lo mismo. ¿Es fastidioso? Sí. Pero no es porque esa persona sea expatriado, porque de igual manera hayamos podido estudiar en la misma universidad, hemos tenido el mismo grado, pero simplemente la ley de ellos pues es diferente a la nuestra. O sea que a él se le aplica la ley de su país. ¿Pero por qué? Si viene a trabajar en muchas ocasiones vienen contratados a través, o sea, se les aplica las leyes de su país. Bueno, yo mi experiencia con el tema de expatriación, a ver, los contratos de expatriación por regla general en todos los países tienen condiciones más atractivas, son más caros económicamente, porque ponte que estás sacando a una persona de su país que abandona toda su vida, sus amigos y tiene que venir a tu país para trabajar, ¿vale? Entonces cuando viene le tienes que cubrir absolutamente todo, pues la vivienda, coche. Y esto hace que el contrato pues tenga pues más peso económico. Es normal, esto es normal. La polémica nuestra en nuestro país es por qué seguimos contratando a personal extranjera para ocupar puestos en nuestro país. Y con esto me gustaría haceros una pregunta, vosotras, para que podamos entender el fondo de los contratos de expatriación. ¿Por qué actualmente seguimos enviando estudiantes nuestros a universidades extranjeras para estudiar? ¿Por qué creéis? Bueno, porque el sistema académico de nuestro país aún sigue teniendo ciertas deficiencias. Vale, pero a nivel de formación universitaria hay muchas carencias todavía, es evidente. Yo estudié aquí y puedo dar miles y miles de razones. Perfecto. Pero eso no significa que a nivel de nuestro país no podamos construir universidades que estén al mismo nivel o al mismo estándar que las de fuera, ¿vale? Tenemos una realidad todavía, estamos en proceso pues de desarrollo, ya tendremos buenas universidades, etcétera, 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 ¿vale? Y es lo mismo que pasa con algunas empresas, por mi experiencia. Algunas empresas estiman que todavía hay puestos muy especializados que el personal local no puede ocupar. Ojo, no quiero decir con eso que no seamos capaces o no estemos capacitados para hacerlo, pero obviamente dentro de la libertad que tiene un empresario puede decir, oye, para este puesto todavía no voy a confiar en personal local, voy a tener a alguien de fuera que aunque me cueste más, pues lo va a ocupar. Ahora, ¿cuál debería ser la mentalidad de los empresarios de aquí? La mentalidad debería ser, yo voy a traer a gente de fuera, pero voy a elaborar un plan de sucesión con los locales de aquí para que dentro de 2 o 3 años puedan ocupar esos puestos y que los expatriados se puedan ir. De hecho, yo tengo esa experiencia. El puesto que yo ocupo actualmente ha sido ocupado por un expatriado. Ha formado a una persona que ha cogido el puesto y ahora estoy yo. Y esa debería ser la mentalidad de los empresarios del país, porque sí que tenemos la realidad social de que hay puestos que todavía no están para gente local, pero no significa que no seamos capaces de hacerlo, solo simplemente tenemos que tomar el tiempo de aprender a hacer esas funciones. Así que sí, es muy polémico, que no sé qué, pero es que es la realidad y lo que tenemos que hacer, y es lo mismo que pasa con las universidades. Yo voy a enviar a mis hijos, si es que puedo, por nivel económico fuera, porque todavía no estimo que tengamos ese nivel, y yo quiero lo mejor para mis hijos. Si tuviéramos esto aquí, yo no tendría la necesidad de hacerlo. Y es lo mismo que para mí pasa con
los contratos de expatriación. Lo que tenemos que hacer nosotros es pues no acomplejarnos, simplemente pues seguir formándonos, trabajándonos y esperar a que de aquí a 10 años pues, seamos nosotros los que vayamos de expatriación a otros países a estudiar. Como solo decir nuestro paisano. Rápidamente añadiendo también, al final del día también, y creo que lo has mencionado, también es el nivel del coste de vida de esa persona. Y nuestro coste de vida es diferente. Entonces estimamos que lo que obtenemos, pues bueno, es lo que debemos tener. Pero claro, cuando traes a alguien de fuera, ya te das cuenta de ya la te das realidad. cuenta que, madre mía, es que lo mismo nos pasa a nosotros. Si tenemos que ir fuera, que el coste de vida es diferente. Entonces el paquete tiene que ser incluso más elevado. Es lo mismo que si sales de aquí para trabajar en otro sitio, tú tienes que saber que, hey, necesito esto y esto para que no pueda tener ninguna deficiencia, ¿no? Cuando la tenías en el país, pero no tiene nada que ver porque sea... Qué bueno es entrar con la gente que tiene la experiencia. Una despejada, chicos. No lo han dado, pero bueno, vamos a seguir intentando. Hay que seguir luchando. Hay que seguir trabajando, claro que sí, por supuesto. Sí. Vamos a ir ahora ya con la pregunta de los invitados. Aquí dejan pregunta para los invitados. Así que la invitada anterior dijo una pregunta para vosotras y cada una va a responder, por supuesto, personalmente, individualmente. Okay. Así que la pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que os han dado? Profesionalmente, personalmente, un consejo que os haya cambiado, que haya impactado en vuestra filosofía de vida o en manera que estáis viviendo. Empiezo. El mejor consejo que me han dado es que me valga por mí misma. Y me lo dio mi madre. Esas mami. Sí. A mí me lo dio mi mentor y fue nunca personal, siempre profesional. Inteligencia emocional entra ahí, ¿eh? No mezclen las cosas, ¿eh? Sí. Si algo es profesional, que se quede ahí, que luego vamos dejando cadáveres en el camino y el día de mañana tu generación ya se ve bloqueada con cuenta te da y preguntan por qué y con que tú hiciste cosas raras antes. Ok. ¿Os vais a poner de acuerdo para dejar una pregunta para el próximo invitado? ¿Tiene que ser ahora? Sí. ¿Qué pregunta os gustaría dejar? ¿Qué se ya te que estamos ocurre? hablando de personal, de recursos humanos, empresas, puede ir por allá. Otra cosa también, si quieres. No se me ocurre nada, ¿eh? Lo que sea. No sabría cómo decirlo en español, pero últimamente se habla de psychological safety. Que seguridad mental. Seguridad mental de cómo un empleado tiene ese espacio para poder expresarse sin que sea un espacio, sí. De lo que haya dicho, sí. O sea, ¿quieres preguntar al siguiente invitado? ¿Cómo manejan lo que es la psicología mental en el ámbito laboral? En el ámbito laboral, ok, sí, espacios seguros para hablar con un psicólogo y que luego no puedan coger como que represalias contra ti de querer despedirte o algo así. Sí, lo he visto en una serie. ¿Cómo manejan en la Millions. psicología mental del trabajo? Sí. El siguiente invitado... Sí, será capaz de... Aquí los invitados son capaces de responder a todas las cosas, Esther, por favor. Okay. Están a la altura. Ay, de verdad, ha sido un verdadero placer. Espero que lo hayas invitado como nosotras. Y yo que soy aquí de la carrera. Sí. Muchísimo. Yo quiero ser como ella seré mañana, así que recursos humanos es mi pasión, me gusta y mira, charlar con ellas es un verdadero placer para mí. Y uno no te olvidas que tiene gente como vosotras. Hemos estado a gusto. Sí. Creo que me ha faltado darle un consejo a los agentes de recursos humanos de este país. Adelante. Yo me he topado con muchos agentes de recursos humanos que piensan que son los dueños de la empresa o que son herederos de la empresa, ¿vale? Se me acaba de venir alguien en la cabeza. Nosotros somos empleados más, sí, ¿vale? Solo que tenemos un rol que es la de conectar al personal con la dirección. Sí. Pero somos empleados más que necesitamos igualmente estar motivados, hablar y estar satisfechos para poder trabajar.
Así que esos agentes de recursos humanos que piensan que son los mandamases, que son los dueños, que pueden gritar, que pueden humillar, que pueden ofender, eso no es nuestra labor. Y por eso entiendo muchas veces que el rol de recursos humanos en este país esté estigmatizado. La gente lo toma mal, lo ve mal. Sí. Y todavía me pasa en donde trabajo que cuando digo, oye, ¿puedo verte un rato? Cuando viene la persona, está asustada, me dice, ¿qué he hecho? Digo, yo no te llamo para echarte la bronca, no es mi trabajo. Obviamente hay una parte de nuestro trabajo que consiste en intentar velar porque la gente cumpla con su labor, pero no es el rol principal. Que la gente no se asuste, tenemos que ser personas abiertas, que podamos recibir a la gente, que la gente pueda confiar en nosotros, que puedan hablar con nosotros, porque somos ese tren que lleva esas quejas a la dirección para que se pueda resolver. Así que dejen, recursos humanos, no somos los dueños de la empresa, dejen de gritar, si es que gritáis a los empleados, dejen de humillar, dejen de amenazar, porque es que sí, porque si no se nos va a seguir viendo como malas personas y no somos malas personas en las empresas, en las organizaciones. Sí. Gracias. Gracias, de verdad, ha sido un verdadero placer, chicos. Espero que hayan disfrutado mucho de este episodio como nosotras. Así que nos vemos en el próximo episodio. Ya saben, dale caña al canal. Escucha, aprende Y déjate inspirar por la CIA. Chao, chao.